June Harper tenía 72 años cuando comenzó a entender que había pasado casi toda su vida confundiendo amor con sacrificio permanente. Vivía sola en un apartamento pequeño y silencioso en Milwaukee, en un edificio antiguo de ladrillos claros donde los pasillos siempre olían a café requemado y detergente barato. Era octubre de 2019, pocos días antes de que el invierno empezara a endurecer el aire de la ciudad, y June mantenía una rutina casi idéntica a la que había seguido durante décadas, trabajando como enfermera. Se despertaba a las 5 de la mañana aunque ya estuviera jubilada. Doblaba las toallas con precisión obsesiva y alineaba los zapatos junto a la puerta, como si todavía existiera alguien observando si todo estaba en orden. Su apartamento parecía detenido en otra época. Había fotografías antiguas en marcos plateados, relojes de pared que hacían un sonido seco y constante, y una lámpara amarillenta junto al sofá donde ella pasaba las noches leyendo recetas que nunca preparaba para sí misma. June era una mujer blanca, delgada, de cabello gris perla cuidadosamente acomodado hasta para ir al supermercado. Sus ojos claros conservaban una tristeza elegante, casi silenciosa, como la de las personas que aprendieron demasiado temprano que el amor casi siempre viene acompañado de renuncias. Después de perder a su esposo 15 años antes, toda su vida emocional comenzó a girar alrededor de su única hija, Aaron. Durante más de 40 años, June había construido su existencia entera alrededor de la idea de proteger a su hija de cualquier dificultad que pudiera aparecer. Había trabajado turnos dobles en hospitales durante décadas, soportando noches enteras escuchando monitores cardíacos, gritos de emergencia y familias desesperadas, todo para ahorrar dinero que algún día pudiera servirle a Aaron. Y sirvió. June pagó tratamientos médicos cuando Aaron tuvo problemas hormonales a los 20 años, cubrió préstamos universitarios, financió parte de la boda, ayudó con la entrada de la casa y hasta llegó a pagar cuotas atrasadas de la hipoteca, sin que el marido de su hija lo supiera. Con el tiempo, las ayudas dejaron de ser excepcionales y se transformaron en algo constante, casi automático. Aaron ya ni siquiera pedía las cosas directamente. June aprendía a detectar los problemas por el tono de voz de su hija en una llamada telefónica de 3 minutos. Aaron era una mujer blanca de 45 años, alta, elegante y extremadamente cuidadosa con la imagen que proyectaba. Tenía el cabello rubio oscuro perfectamente alisado, uñas impecables y una sonrisa fría que parecía educada incluso cuando estaba incómoda. Lo que June nunca consiguió entender completamente era que, mientras ella veía cada sacrificio como una demostración silenciosa de amor, Aaron había comenzado a sentir la presencia constante de su madre como un recordatorio humillante de dependencia y fracaso. La mañana del cumpleaños de Aaron, June despertó con una ilusión casi infantil que hacía años no sentía con tanta fuerza. Pasó más de 1 hora preparando todo antes de salir de casa. Revisó 2 veces el maquillaje suave que apenas ocultaba las líneas finas de su rostro, y eligió un abrigo azul marino que su esposo solía decir que hacía que sus ojos parecieran más claros. Sobre la mesa de la cocina estaba la caja blanca de la pastelería francesa, donde había encargado un pastel de $200, exactamente como Aaron lo amaba cuando era niña. Bizcocho ligero de 1960. Vainilla, capas finas de crema de fresa y pétalos cristalizados encima. June todavía recordaba a su hija con 8 años sentada sobre la encimera robando fresas, mientras balanceaba las piernas pequeñas y llenaba la cocina de preguntas imposibles. Aquellos recuerdos eran peligrosos porque mantenían viva una versión de Aaron que ya no existía. Antes de salir, June también guardó en la cartera un sobre con dinero para los nietos y una pequeña caja de terciopelo con unos pendientes antiguos de la familia que había decidido entregar esa noche. Mientras cerraba la puerta del apartamento, sintió esa ansiedad cálida y nerviosa de las madres, que todavía creen que ciertos gestos pueden reparar distancias emocionales enormes. Afuera, el aire frío de octubre le golpeó el rostro, pero aún así sonrió sola mientras protegía el pastel contra su pecho, como si estuviera llevando algo frágil y valioso. La casa de Aaron estaba en un barrio residencial elegante a las afueras de Milwaukee, lleno de árboles altos, camionetas nuevas y jardines tan perfectamente cortados que parecían artificiales. June había ayudado a pagar la entrada de aquella casa 7 años antes, utilizando parte del dinero del seguro de vida de su esposo fallecido. Cada vez que llegaba allí, todavía tenía la sensación silenciosa de estar viendo materializado el sacrificio de toda una vida. Llegó 1 hora antes de lo previsto porque pensó que podría ayudar con los preparativos de la cena o pasar un momento tranquilo con
los nietos antes de que llegaran los invitados, pero apenas Aaron abrió la puerta, algo en el ambiente hizo que June sintiera un peso extraño en el pecho. Su hija ni siquiera fingió entusiasmo. Llevaba un vestido beige impecable, el cabello perfectamente peinado y esa expresión tensa de quien claramente no quería recibir a alguien. Sus ojos recorrieron rápidamente el pastel, el bolso de June y el reloj en la pared antes de decir un seco «Llegaste temprano». No hubo abrazo. No hubo sonrisa verdadera. Solo incomodidad. Detrás de Aaron, la casa olía a velas caras de vainilla y madera pulida, pero la frialdad de la escena anulaba cualquier sensación de hogar. June intentó actuar con normalidad. Habló sobre el tráfico, elogió las flores de la entrada y preguntó por los niños, pero podía sentir que cada palabra parecía molestar a su hija un poco más. Aaron llevó el pastel hasta la cocina sin siquiera abrir la caja para mirarlo. Lo colocó sobre la isla de mármol como si fuera una compra cualquiera del supermercado y empezó a organizar unas copas mientras evitaba mirar directamente a su madre. June permaneció de pie unos segundos en silencio, sosteniendo todavía la pequeña caja de terciopelo dentro del bolso. La casa estaba extrañamente tranquila. Los niños aún no habían llegado de una actividad escolar, y el marido de Aaron aparentemente seguía fuera resolviendo algo relacionado con el trabajo. Aquel silencio hizo que June sintiera una incomodidad difícil de explicar, como si hubiera entrado en un lugar donde su presencia sobraba completamente. Intentó ayudar acomodando unas servilletas sobre la mesa, pero Aaron las recolocó segundos después con movimientos rápidos y tensos. Era un gesto mínimo, casi insignificante, pero June llevaba años acumulando pequeñas escenas así. Comentarios secos, suspiros cansados, miradas de fastidio cuando llamaba demasiado temprano o preguntaba si habían renovado el seguro médico de los niños. Durante mucho tiempo ella se convenció de que todo eso era estrés normal de la vida adulta, pero aquella tarde había algo diferente en el rostro de Aaron, algo más frío, más decidido, como si hubiera pasado semanas ensayando mentalmente una conversación que June todavía no sabía que estaba a punto de destruirle la vida emocional. Aaron finalmente apoyó las manos sobre la encimera y dijo con una calma extraña que necesitaba hablar con ella antes de que llegaran los invitados. June sintió alivio por un instante. Pensó que quizás se trataba de algún problema financiero nuevo, alguna discusión matrimonial o incluso un pedido de espacio personal. Nada la preparó para lo que vino después. Aaron habló sin levantar la voz, mirando fijamente una copa vacía entre sus dedos perfectamente manicurados. Dijo que estaba cansada de sentirse observada, cansada de depender emocionalmente de alguien que siempre aparecía para resolver todo. Cansada de sentir culpa cada vez que necesitaba ayuda financiera. June intentó responder, explicar, que jamás había querido controlar su vida, pero Aaron la interrumpió con una frialdad casi burocrática. Entonces pronunció la frase que partió algo dentro de su madre de una manera irreversible. ¿Sabes qué me haría realmente feliz? Que simplemente murieras. No hubo gritos. No hubo llanto. Esa fue la peor parte. Aaron lo dijo con la misma expresión que alguien usaría para cancelar una suscripción o eliminar un problema administrativo. Durante algunos segundos, June ni siquiera reaccionó. Solo observó a su hija como si estuviera viendo a una desconocida, ocupar el cuerpo de la niña que una vez dormía, abrazada a ella, después de las tormentas. El reloj de la cocina seguía haciendo aquel sonido seco y constante, y June recordaría ese ruido durante años porque fue lo único que consiguió escuchar claramente mientras algo dentro de ella terminaba de quebrarse. June salió de la casa pocos minutos después sin discutir, sin llorar y sin siquiera tocar el pastel que había llevado con tanto cuidado. Aaron tampoco intentó detenerla. Apenas dijo «No hagas una escena hoy, por favor», antes de volver a acomodar unas bandejas sobre la mesa como si nada verdaderamente importante hubiera ocurrido. Afuera, el aire helado golpeó el rostro de June con tanta fuerza que por un momento le costó respirar. Caminó lentamente hasta el auto sosteniendo el bolso contra el pecho, pero tuvo que detenerse antes de abrir la puerta porque las manos le temblaban demasiado. Lo más extraño no era el dolor. Era la sensación de vacío absoluto, como si alguien hubiera desconectado algo dentro de ella de manera limpia y silenciosa.
Durante el trayecto de regreso, manejó casi automáticamente mientras las luces de la ciudad se deformaban por las lágrimas que finalmente empezaban a acumularse en sus ojos claros. No conseguía dejar de pensar en la naturalidad con que Aaron había dicho aquella frase. No sonó impulsiva, sonó ensayada, como si su hija llevara años sintiéndolo y simplemente hubiera esperado el momento adecuado para decirlo en voz alta. Cuando llegó al edificio donde vivía, tardó varios minutos en bajar del auto. Permaneció sentada mirando sus propias manos envejecidas sobre el volante, mientras intentaba entender en qué momento había dejado de ser una madre para convertirse en una carga emocional. Aquella noche, June no lloró de inmediato. Eso fue lo que más la asustó. Entró al apartamento, dejó el bolso sobre la silla de la cocina y se quitó el abrigo lentamente, como alguien que regresa de un funeral. El silencio del lugar parecía más pesado que nunca. La lámpara amarillenta junto al sofá seguía encendida exactamente como la había dejado horas antes, y el pequeño reloj de pared continuaba marcando los segundos con aquel sonido seco que ahora le revolvía el estómago. June preparó café aunque ya era tarde y se sentó frente a la mesa con una libreta vieja de tapas verdes que normalmente usaba para anotar gastos domésticos. Durante varios minutos simplemente quedó inmóvil, mirando una página en blanco. Después escribió una sola palabra en la parte superior. Todo. Y entonces empezó. Primero anotó el valor aproximado de la universidad de Aaron, luego la boda, después la entrada de la casa, los préstamos temporales que nunca fueron devueltos, las cuotas atrasadas de la hipoteca, los tratamientos médicos, los viajes familiares que June había financiado para salvar el matrimonio. A medida que los números aparecían sobre el papel, algo cambiaba lentamente dentro de ella. Ya no estaba organizando gastos, estaba viendo su vida entera convertida en cifras. June pasó casi toda la madrugada escribiendo números con una precisión enfermiza. Sacó carpetas viejas del armario, revisó extractos bancarios guardados en cajas etiquetadas por año y abrió sobres amarillentos que llevaban décadas cerrados. Cuanto más avanzaba, más entendía que había vivido en una especie de niebla emocional durante años. Encontró transferencias hechas cuando Aaron perdió un empleo y Gnosis podía pagar la guardería de los niños. Pagos enormes relacionados con reformas de la casa. Facturas médicas cubiertas sin que el marido de su hija siquiera lo supiera. Incluso descubrió pequeños depósitos mensuales automáticos que había olvidado cancelar y que seguían saliendo de su jubilación para cubrir seguros y servicios domésticos de la familia de Aaron. A las 3 de la mañana, la mesa de la cocina estaba completamente cubierta de papeles, calculadoras, notas adhesivas y tazas de café, vacías. June llevaba el cabello gris desordenado, los ojos cansados y las manos manchadas de tinta azul. Pero algo extraño estaba ocurriendo dentro de ella. El dolor seguía allí, enorme y pesado, pero empezaba a mezclarse con otra cosa. Claridad. Una claridad brutal que nunca había permitido sentir, porque durante décadas confundió amor con disponibilidad absoluta. Cuando finalmente sumó todo, el número superaba los $460,000. June permaneció varios minutos observando aquella cifra sin pestañear, como si estuviera viendo el valor monetario de su propia existencia. A la mañana siguiente, June apenas consiguió dormir una hora antes de levantarse nuevamente. El amanecer gris de Milwaukee entraba por las cortinas mientras ella seguía sentada frente a la libreta verde. Decidió hacer otro cálculo, uno que cambiaría completamente la manera en que entendía su vida. Buscó cuánto habría crecido aquel dinero si hubiera sido invertido poco a poco durante las últimas décadas en lugar de ser utilizado constantemente para rescatar a su hija de cada crisis emocional o financiera. Pasó casi 2 horas haciendo cuentas simples en Internet hasta que apareció una cifra aproximada que la dejó inmóvil. Más de $600,000. June sintió un mareo real. No porque quisiera ser rica, sino porque por primera vez entendió que no había perdido solamente dinero. Había perdido tiempo, libertad, futuro, viajes que nunca hizo, tratamientos médicos que pospuso, sueños pequeños que fue enterrando silenciosamente mientras repetía para sí misma que una buena madre siempre ayuda. Y lo peor era que nadie le había exigido directamente tanto sacrificio. Muchas veces había sido ella misma quien corría a resolver todo antes, incluso de que Aaron pidiera ayuda. Esa comprensión fue insoportable porque destruyó la última mentira cómoda que todavía conservaba. La idea de que había sido indispensable.
Tal vez no había criado una hija agradecida. Tal vez había criado una dependencia que terminó convirtiéndose lentamente en resentimiento. Durante los días siguientes, June dejó de llamar a Aaron por primera vez en años. No fue una decisión teatral ni impulsiva. Simplemente ya no sabía qué decir. El teléfono permanecía sobre la mesa de la cocina como un objeto extraño, y cada vez que vibraba ella sentía un sobresalto involuntario en el pecho. Aaron tardó 2 días en enviar el primer mensaje. No preguntó cómo estaba su madre. No mencionó la conversación de la cumpleaños. Apenas escribió que la cuota del seguro médico de los niños vencería el viernes y que necesitaban resolver eso rápidamente. June leyó el mensaje varias veces, mientras una sensación helada le recorría el cuerpo. Aquello confirmó algo que todavía intentaba negar. Incluso después de decirle que sería más feliz si muriera, Aaron seguía esperando ayuda financiera automática. Como si las dos cosas pudieran coexistir normalmente. June no respondió de inmediato. En cambio, abrió nuevamente la libreta verde y escribió otra frase en letras grandes. ¿Qué pasaría si dejo de salvarlos? Aquella pregunta parecía absurda y aterradora al mismo tiempo. Durante 40 años, June construyó su identidad alrededor de la idea de ser necesaria. La posibilidad de dejar de resolver problemas ajenos le provocaba culpa física, casi una sensación de abstinencia emocional. Pero debajo de esa culpa empezaba a surgir algo nuevo y desconocido. Un cansancio profundo. El cansancio de una mujer que acababa de descubrir que el amor sin límites puede convertirse lentamente en una forma silenciosa de autodestrucción. 3 días después, June entró en una oficina jurídica ubicada en un edificio antiguo del centro de Milwaukee. El lugar olía a madera vieja, papel archivado y café fuerte. La recepcionista, una mujer morena de unos 50 años con gafas redondas y voz tranquila, la recibió con una amabilidad que casi hizo que June rompiera a llorar allí mismo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba como una persona y no como una solución financiera ambulante. El abogado que la atendió se llamaba Richard Coleman, un hombre blanco de cabello plateado, postura impecable y manos enormes que parecían hechas para transmitir calma. June llevó consigo carpetas, recibos y documentos organizados obsesivamente durante toda la semana. Mientras explicaba la situación, sintió vergüenza de sí misma en varios momentos. Vergüenza por haber permitido tanto. Vergüenza por seguir sintiéndose culpable incluso después de todo. Richard escuchó sin interrumpir durante casi 1 hora, revisando papeles lentamente mientras June hablaba de transferencias, préstamos y la participación que todavía mantenía legalmente sobre la casa de Aaron. Cuando finalmente levantó la vista, hizo una pausa larga antes de decir algo que June jamás había escuchado de nadie en toda su vida adulta. Usted no está siendo cruel, señora Harper. Está intentando protegerse. Aquella frase la desarmó mucho, más que cualquier pelea, porque durante décadas nadie le había enseñado que protegerse también podía ser una forma legítima de amor propio. Durante los días siguientes, June dejó de llamar a Aaron por primera vez en años. No fue una decisión teatral ni impulsiva. Simplemente ya no sabía qué decir. El teléfono permanecía sobre la mesa de la cocina como un objeto extraño, y cada vez que vibraba ella sentía un sobresalto involuntario en el pecho. Aaron tardó 2 días en enviar el primer mensaje. No preguntó cómo estaba su madre. No mencionó la conversación del cumpleaños. Apenas escribió que la cuota del seguro médico de los niños vencería el viernes y que necesitaban resolver eso rápidamente. June leyó el mensaje varias veces mientras una sensación helada le recorría el cuerpo. Aquello confirmó algo que todavía intentaba negar. Incluso después de decirle que sería más feliz si muriera, Aaron seguía esperando ayuda financiera automática, como si las dos cosas pudieran coexistir, normalmente. June no respondió de inmediato. En cambio, abrió nuevamente la libreta verde y escribió otra frase en letras grandes. ¿Qué pasaría si dejo de salvarlos? Aquella pregunta parecía absurda y aterradora al mismo tiempo. Durante 40 años, June construyó su identidad alrededor de la idea de ser necesaria. La posibilidad de dejar de resolver problemas ajenos le provocaba culpa física, casi una sensación de abstinencia emocional. Pero debajo de esa culpa empezaba a surgir algo nuevo y desconocido. Un cansancio profundo.
el cansancio de una mujer que acababa de descubrir que el amor sin límites puede convertirse lentamente en una forma silenciosa de autodestrucción. 3 días después, June entró en una oficina jurídica ubicada en un edificio antiguo del centro de Milwaukee. El lugar olía a madera vieja, papel archivado y café fuerte. La recepcionista, una mujer morena de unos 50 años con gafas redondas y voz tranquila, la recibió con una amabilidad que casi hizo que June rompiera a llorar allí mismo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la miraba como una persona y no como una solución financiera ambulante. El abogado que la atendió se llamaba Richard Coleman, un hombre blanco de cabello plateado, postura impecable y manos enormes que parecían hechas para transmitir calma. June llevó consigo carpetas, recibos y documentos organizados obsesivamente durante toda la semana. Mientras explicaba la situación, sintió vergüenza de sí misma en varios momentos. Vergüenza por haber permitido tanto. Vergüenza por seguir sintiéndose culpable incluso después de todo. Richard escuchó sin interrumpir durante casi una hora, revisando papeles lentamente mientras June hablaba de transferencias, préstamos y la participación que todavía mantenía legalmente sobre la casa de Aaron. Cuando finalmente levantó la vista, hizo una pausa larga antes de decir algo que June jamás había escuchado de nadie en toda su vida adulta. Usted no está siendo cruel, señora Harper. Está intentando protegerse. Aquella frase la desarmó mucho más que cualquier pelea, porque durante décadas nadie le había enseñado que protegerse también podía ser una forma legítima de amor propio. Richard pasó casi 2 horas revisando cada documento mientras June permanecía sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo. A medida que el abogado avanzaba, su expresión se volvía cada vez más seria. Había registros de depósitos mensuales durante años, pagos de impuestos, de la propiedad, refinanciaciones hechas con dinero proveniente de la jubilación de June y hasta documentos que confirmaban que ella todavía figuraba como copropietaria parcial de la casa de Aaron debido a la ayuda utilizada para aprobar la hipoteca inicial. June jamás había pensado demasiado en aquello porque siempre creyó que la familia funcionaba basada en confianza y sacrificio mutuo. Richard, en cambio, observaba todo con la distancia fría de alguien acostumbrado a ver relaciones familiares destruidas por dependencia financiera. Finalmente cerró una de las carpetas y dijo algo que hizo que June sintiera un escalofrío recorrerle lentamente la espalda. Si la situación empeora, usted tiene derecho legal a recuperar la propiedad. Durante algunos segundos, June ni siquiera entendió completamente la frase. Recuperar la casa. Aquella posibilidad nunca había existido dentro de su mente porque ella jamás ayudó esperando recibir nada de vuelta. Pero ahora, escuchando esas palabras en aquella oficina silenciosa, empezó a comprender que había vivido décadas actuando como si no tuviera derecho a establecer límites solo por ser madre, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la seguridad comenzó a aparecer debajo de todo el dolor. Esa misma semana, June tomó una decisión que le provocó náuseas antes incluso de ejecutarla. Fue al banco y pidió cerrar la cuenta conjunta que todavía mantenía con Aaron desde hacía más de 15 años. La gerente bancaria, una mujer joven de 1900, cabello oscuro recogido en un moño impecable, intentó confirmar varias veces si estaba segura porque la cuenta movía cantidades importantes regularmente. June apenas asentía en silencio mientras sentía el corazón golpearle el pecho con fuerza. Cuando finalmente firmó los documentos, experimentó algo extraño y contradictorio. Culpa, pero también alivio. Un alivio pequeño, tímido, casi vergonzoso. Como si hubiera soltado una maleta pesadísima que llevaba tanto tiempo cargando que ya ni recordaba cómo era caminar sin dolor. Horas después, Aaron llamó furiosa. Ni siquiera saludó. Preguntó directamente por qué el acceso a la cuenta había sido bloqueado y si aquello era una especie de castigo infantil por la conversación exagerada del cumpleaños. June escuchó los gritos en silencio desde el sofá de su apartamento, mientras observaba la lluvia golpeando la ventana. Aaron decía que estaba destruyendo la estabilidad de la familia, que los pagos automáticos de la casa dependían de esa cuenta y que los niños no merecían quedar atrapados en dramas emocionales de ancianos. Fue la primera vez que June no intentó justificarse ni pedir perdón para suavizar una discusión. Simplemente respondió con una calma que incluso a ella misma le pareció desconocida. Ya no voy a financiar una vida donde mi existencia es vista como un problema.
El silencio que vino después de aquella frase fue más fuerte que cualquier grito. Aaron pareció quedarse sin reacción durante unos segundos antes de comenzar a llorar de una manera extraña, casi irritada. No era un llanto de dolor genuino. Sonaba más como alguien perdiendo el control de una situación que siempre creyó garantizada. Empezó a decir que June estaba siendo manipulada por abogados, que seguramente alguien le había llenado la cabeza de ideas absurdas y que ninguna madre normal haría algo así con su propia hija. June escuchaba todo con el teléfono apoyado lejos de la oreja mientras observaba una fotografía antigua sobre la estantería. Ella aparecía a Aaron a los 12 años, usando un abrigo rojo enorme y sonriendo con los dientes todavía torcidos por la adolescencia. June sintió una punzada violenta en el pecho porque aún podía amar profundamente a esa niña de la fotografía, y al mismo tiempo reconocer que la mujer adulta en que se había convertido la estaba destruyendo emocionalmente. Esa dualidad era lo más difícil de aceptar. El problema no era dejar de amar a su hija. El problema era comprender que el amor no podía seguir costándole la propia dignidad. Cuando Aaron finalmente cortó la llamada diciendo que jamás olvidaría esta traición, June permaneció varios minutos inmóvil mirando la pantalla apagada del teléfono. Luego tomó la libreta verde y escribió otra regla debajo de las anteriores. No voy a pedir disculpas por establecer límites. Las semanas siguientes fueron incómodas, silenciosas y emocionalmente brutales. Aaron dejó de llamar durante varios días, pero comenzaron a aparecer mensajes indirectos, enviados por otros familiares. Una prima le escribió diciendo que quizá June estaba reaccionando de manera muy extrema debido a la edad y la soledad. Un cuñado insinuó que el estrés financiero estaba afectando mucho a Aaron y que una madre debería ser más comprensiva. Incluso el marido de su hija terminó llamándola una noche para decirle que los niños estaban notando tensión en casa y preguntaban por qué la abuela estaba castigando a la familia. June escuchó todo aquello con una mezcla de tristeza y lucidez que jamás había sentido antes. Por primera vez podía ver claramente el mecanismo funcionando alrededor de ella. Culpa, presión emocional, responsabilidad artificial. Siempre la hacían sentir que cualquier límite suyo equivalía automáticamente a destruir la familia. Y durante décadas había funcionado perfectamente. Hay personas que pasan la vida entera siendo tratadas como soporte emocional y financiero, hasta olvidar que también son seres humanos. Y quizá quien está escuchando esta historia conozca a alguien así. O tal vez se esté reconociendo en silencio. Si esta historia está tocando algo dentro de alguien, compartirla puede hacer que otra persona se sienta menos sola cargando culpas que nunca debieron ser suyas. Una madrugada de noviembre, después de otra noche prácticamente sin dormir, June tomó una decisión impulsiva que terminaría cambiando completamente el rumbo de su vida. Compró un pasaje para Suiza. No se lo contó a nadie. Ni siquiera estaba completamente segura de por qué había elegido aquel país específicamente. Tal vez porque siempre imaginó las ciudades alpinas como lugares donde el silencio no dolía. O quizá porque durante décadas postergó cualquier viaje que no estuviera relacionado con necesidades ajenas. La idea de gastar dinero exclusivamente en sí misma todavía le producía una culpa absurda. Aún así, 2 semanas después, June estaba sentada junto a la ventanilla de un avión mirando las luces de Chicago desaparecer debajo de las nubes. Llevaba una maleta pequeña, varios documentos financieros y la libreta verde guardada cuidadosamente dentro del bolso. Durante el vuelo sintió miedo. Mucho miedo. No por viajar sola a los 72 años, sino porque por primera vez en décadas nadie dependía de ella durante algunos días. Nadie esperaba una transferencia urgente, una solución rápida o una disculpa inmediata. Aquella ausencia de demandas le resultaba tan extraña que al principio parecía casi peligrosa. Cuando aterrizó en Innocentinsee, Zúrich, y sintió el aire helado golpeándole el rostro, June tuvo la sensación física de haber salido temporalmente de una vida donde llevaba años respirando con dificultad sin darse cuenta. June se instaló en una pequeña ciudad alpina cercana a Lucerna, rodeada de montañas cubiertas de nieve y calles tan silenciosas que parecían irreales para alguien acostumbrada al ruido emocional constante de su vida anterior. El hotel donde se hospedó era sencillo pero elegante, administrado por un matrimonio, anciano que hablaba poco inglés y sonreía con una tranquilidad que la desarmaba completamente. Desde la ventana de su habitación podía ver un lago gris azulado rodeado de árboles desnudos por el invierno.
Aquella vista empezó a producir algo extraño dentro de ella. Calma. Una calma incómoda al principio, porque June no sabía qué hacer consigo misma cuando nadie estaba exigiendo algo. Pasó los primeros días caminando lentamente por calles estrechas, entrando en cafeterías pequeñas y observando personas que parecían vivir sin la urgencia emocional permanente que había dominado su propia existencia. Fue allí donde conoció a Hans Mayer, un consultor financiero recomendado por el gerente del hotel después de escuchar superficialmente parte de su situación. Hans era un hombre blanco de unos 60 años, cabello completamente blanco y una serenidad casi quirúrgica al hablar. Escuchó atentamente toda la historia de June mientras tomaba notas en silencio. Cuando ella terminó, esperando quizá algún comentario compasivo, Hans simplemente ajustó las gafas y dijo algo que la dejó completamente inmóvil. Señora Harper, usted no tiene un problema financiero. Usted tiene un problema de límites. Hans pasó varias reuniones revisando los documentos financieros de June con una objetividad que al principio le resultó casi cruel. Él no hablaba de emociones. Hablaba de patrones, de comportamiento, de dependencia aprendida. Mientras analizaba extractos bancarios y contratos relacionados con la casa de Aaron, comenzó a mostrarle algo que nadie jamás le había explicado de forma tan clara. Durante décadas, June había recompensado financieramente cada crisis emocional de su hija. Cada vez que Aaron enfrentaba consecuencias naturales de malas decisiones, aparecía dinero que amortiguaba el impacto. Hipotecas atrasadas, tarjetas saturadas, problemas matrimoniales, gastos escolares. Todo terminaba absorbido silenciosamente por June. Las personas rara vez cambian cuando alguien elimina constantemente las consecuencias de sus actos, explicó Hans con aquella calma insoportable de quien está diciendo una verdad demasiado evidente. June sintió vergüenza, pero no una vergüenza humillante. Era más bien el dolor de alguien que finalmente está viendo una herida vieja bajo una luz más clara. Hans hizo algunas proyecciones financieras y mostró cómo el patrimonio de June podría literalmente duplicarse en 5 años si dejaba de financiar emergencias ajenas y reorganizaba correctamente sus activos. Aquello la impactó profundamente porque por primera vez empezó a visualizar algo que jamás se había permitido imaginar. Un futuro propio. No como madre, no como salvadora, no como respaldo emocional de nadie. Un futuro simplemente suyo. Mientras June comenzaba lentamente a experimentar una especie de libertad emocional desconocida, la situación financiera de Aaron empezó a deteriorarse mucho más rápido de lo que todos imaginaban. Los pagos automáticos relacionados con la casa comenzaron a retrasarse. El marido de Aaron aparentemente había ocultado varias deudas comerciales, y la estabilidad económica que la familia aparentaba tener dependía mucho más de la ayuda silenciosa de June de lo que cualquiera admitía públicamente. Las primeras notificaciones bancarias llegaron apenas semanas después del cierre de la cuenta conjunta. Aaron volvió a llamar varias veces, pero el tono había cambiado completamente. Ya no había solo enojo. Ahora existía desesperación real debajo de 1900 cada palabra. Primero intentó actuar como si todo fuera un malentendido temporal. Luego empezó a culpar a June directamente por la situación financiera. Decía que estaba destruyendo la seguridad de los nietos, que una mujer de su edad debería pensar más en la familia que en orgullo personal. June escuchaba aquellas llamadas desde la habitación del hotel mientras observaba la nieve caer lentamente detrás del vidrio. Y aunque todavía sentía dolor, algo dentro de ella ya no reaccionaba de la misma manera. Por primera vez en décadas no corría inmediatamente a apagar incendios emocionales creados por otras personas. Aquello era aterrador, pero también empezaba a sentirse como paz. Una tarde especialmente fría, June recibió un correo electrónico de Richard Coleman con una actualización jurídica relacionada con la propiedad de la casa. Había cláusulas financieras que Aaron y su marido claramente nunca imaginaron que podrían volverse relevantes algún día. Debido a la manera en que June había participado en la aprobación y refinanciación de la hipoteca años atrás, existían mecanismos legales que le permitían exigir la venta de la propiedad o incluso recuperar parte del control directo sobre ella en caso de incumplimientos graves. June leyó el mensaje varias veces sentada junto a la ventana del hotel mientras sostenía una taza de té caliente entre las manos. Afuera, las montañas estaban cubiertas por una neblina espesa y silenciosa. Entonces recordó algo que Aaron había dicho años atrás durante una discusión menor. «Esta es mi casa, mamá». Aquella frase siempre le había dolido un poco porque June sabía cuánto había sacrificado para que aquella casa existiera.
pero nunca respondió nada. Nunca quiso parecer una madre que cobra lo que hace por los hijos. Ahora, sin embargo, comenzaba a entender algo profundamente incómodo. Permitir que otros borren completamente tus sacrificios también es una forma de desaparecer lentamente como persona. Horas después, Richard llamó directamente desde Estados Unidos y dijo la frase que terminaría marcando el verdadero inicio de la transformación emocional de June. Usted puede recuperar la casa. Y aunque aquello sonaba enorme, lo que realmente la impactó fue darse cuenta de que ya no sentía miedo al escuchar esas palabras. Aquella noche, June caminó sola por una calle cubierta de nieve cerca del lago. Las luces amarillas de los restaurantes reflejaban sobre el hielo fino de las aceras y el aire frío le quemaba suavemente los pulmones. Durante décadas ella había vivido atrapada en una idea distorsionada de maternidad, donde amar significaba soportarlo todo en silencio, soportar el desprecio, las exigencias, la culpa, el agotamiento financiero, las humillaciones pequeñas que se acumulan lentamente hasta vaciar a una persona por dentro. Y lo más triste era que nadie le había enseñado eso explícitamente. June había aprendido observando mujeres mayores durante toda su vida, madres que se consumían para sostener emocionalmente familias enteras y luego envejecían sintiéndose invisibles dentro de sus propias casas. Mientras caminaba junto al lago helado, sintió una tristeza profunda por todas las versiones más jóvenes de sí misma que había abandonado intentando ser suficiente para los demás. La mujer que quería viajar. La que soñaba aprender pintura después de jubilarse. La que deseaba pasar tardes tranquilas leyendo sin miedo constante a una próxima emergencia familiar. Por primera vez en muchos años, June empezó a pensar en sí misma no como madre, sino como persona, y esa diferencia pequeña cambió algo enorme dentro de ella. Cuando June regresó a Estados Unidos a comienzos de diciembre, algo en ella había cambiado de forma irreversible. No era una transformación dramática ni visible inmediatamente para los demás. Seguía siendo la misma mujer blanca de cabello gris perfectamente acomodado, voz tranquila y movimientos delicados. Pero ahora existía una firmeza silenciosa detrás de cada decisión. Apenas volvió a Milwaukee, organizó otra reunión con Richard Coleman y comenzó oficialmente el proceso de reorganización total de sus bienes. Cambió beneficiarios del seguro de vida, creó un trust para proteger parte de su patrimonio y dejó instrucciones legales extremadamente claras sobre futuras ayudas financieras. También redactó un documento personal que guardó dentro de la libreta verde. No era un testamento, era una lista de principios que había tardado 72 años en aprender. No resolver problemas que otros adultos deben enfrentar. No entregar dinero por culpa. No aceptar humillaciones para mantener vínculos. No permitir que el amor sea utilizado como herramienta de manipulación. Mientras escribía aquellas frases, June sentía una mezcla extraña de dolor y alivio. Como si estuviera reconstruyéndose emocionalmente desde los cimientos. Aaron seguía llamando esporádicamente, alternando entre enojo, llanto y momentos calculados de aparente arrepentimiento. Pero June ya conseguía percibir con claridad algo que antes confundía constantemente: la diferencia entre necesidad genuina y manipulación emocional. Poco antes de Navidad, Aaron apareció inesperadamente en el apartamento de June. Hacía semanas que no se veían personalmente. Cuando June abrió la puerta, encontró a su hija visiblemente agotada. El cabello perfectamente alisado ahora estaba recogido de manera descuidada. Las ojeras eran profundas y el abrigo elegante no conseguía ocultar el estado emocional en que se encontraba. Durante unos segundos, June sintió el impulso automático de abrazarla, pedir perdón por todo y resolver inmediatamente cualquier problema que estuviera ocurriendo. Ese reflejo todavía existía dentro de ella. Pero también existía algo nuevo: conciencia. Aaron entró lentamente al apartamento y comenzó a llorar antes incluso de sentarse. Habló sobre las deudas, las discusiones constantes en casa y el miedo de perder la propiedad. Dijo que los niños estaban sufriendo, que su matrimonio estaba al borde del colapso, y finalmente pronunció algo que habría destruido emocionalmente a June meses antes: si realmente me amaras, no permitirías que esto nos pase. El silencio posterior fue largo. June observó a su hija durante varios segundos, mientras el viejo reloj de pared seguía marcando el tiempo con aquel sonido seco, que tantas veces acompañó los momentos más importantes de su vida. Entonces respondió con una calma casi dolorosa: te amé tanto,
que olvidé enseñarte a vivir sin depender de mí. Aaron quedó completamente inmóvil después de escuchar aquellas palabras. Durante años, cualquier conversación difícil con su madre terminaba igual. June cediendo, llorando o intentando reparar emocionalmente todo para evitar conflicto. Pero esta vez era diferente. No había agresividad en su voz. No había deseo de castigarla. Y justamente eso hacía que la situación resultara mucho más dura. June ya no estaba reaccionando desde la culpa. Aaron empezó a llorar nuevamente, pero ahora había algo más genuino mezclado con la desesperación. Por primera vez, parecía enfrentar la posibilidad real de que la vida adulta tenía consecuencias que su madre no iba a seguir absorbiendo eternamente. June escuchó todo en silencio. Escuchó sobre las cuotas atrasadas, sobre el miedo de perder la casa, sobre las discusiones violentas con el marido, sobre el resentimiento acumulado durante años. Y mientras oía a su hija hablar, finalmente entendió algo que cambiaría para siempre la manera en que veía el pasado. Aaron no era un monstruo frío que apareció de la nada. También era el resultado de décadas viviendo dentro de una dinámica donde los límites nunca existieron correctamente. June había confundido protección con rescate permanente, y sin querer ayudó a construir una relación donde el amor se volvió inseparable de dependencia financiera y control emocional. Esa comprensión no eliminó el dolor, pero transformó parte del odio en lucidez. A comienzos del año siguiente, la situación legal de la casa finalmente llegó a un punto crítico. El banco emitió nuevas advertencias relacionadas con incumplimientos hipotecarios, y Richard confirmó que, si June quisiera, tenía base legal suficiente para forzar una venta parcial de la propiedad y recuperar gran parte de los activos vinculados a ella. Mucha gente esperaba que aquello terminara en una guerra familiar explosiva, pero no ocurrió así. June ya no tenía interés en humillar públicamente a Tim o Cintos en nadie. Después de varias reuniones difíciles, se llegó a un acuerdo silencioso. La casa sería vendida antes de entrar oficialmente en ejecución bancaria. Parte de las ganancias cubrirían las deudas acumuladas y June recuperaría una porción importante del dinero invertido décadas atrás. Aaron y su familia tendrían que mudarse a una propiedad mucho más pequeña y reorganizar completamente su estilo de vida. Fue doloroso para todos. Los nietos lloraron el día de la mudanza. Aaron pasó semanas sin hablar con la madre. Algunos familiares llamaron a June egoísta. Otros insinuaron que el dinero la había endurecido en la vejez. Pero por dentro, June sabía la verdad. Aquello nunca había sido sobre dinero. Era sobre supervivencia emocional. Sobre impedir que los últimos años de su vida fueran consumidos por una dinámica que lentamente la estaba destruyendo como persona. Meses después, June volvió a Suiza. Esta vez no como alguien escapando de una crisis, sino como una mujer intentando descubrir quién era fuera del papel de salvadora permanente. Se hospedó en el mismo hotel cerca del lago y empezó lentamente a construir rutinas simples que antes le parecían imposibles. Caminaba por las mañanas observando la nieve derretirse sobre los tejados. Pasaba horas leyendo en cafeterías silenciosas y finalmente se inscribió en un pequeño curso de pintura para turistas mayores. La primera vez que sostuvo un pincel, sintió ganas de llorar porque percibió con brutal claridad cuántas partes de sí misma había abandonado durante décadas. Una tarde, mientras pintaba montañas torcidas y un lago que no conseguía reproducir correctamente, una mujer alemana de su edad le dijo algo que June jamás olvidaría. Hay personas que sobreviven tanto tiempo cuidando a otros que cuando finalmente se quedan solas no saben si todavía existen. Aquella frase quedó resonando dentro de ella durante semanas, porque era exactamente eso. June había pasado la vida entera intentando ser útil, y ahora estaba aprendiendo algo mucho más difícil: existir sin necesitar ser indispensable para merecer amor. Si alguien escuchó esta historia hasta aquí, quizá entienda lo difícil que es poner límites cuando uno pasó la vida confundiendo sacrificio con amor. Y a veces compartir relatos así ayuda a otras personas a despertar antes de perder décadas enteras intentando salvar que nunca quis ser salvo. 2 años después del cumpleaños que destruyó su antigua vida emocional, June Harper seguía hablando ocasionalmente con Aaron, pero la relación jamás volvió a ser la misma. Curiosamente, eso no significó el final absoluto de la familia. Significó el inicio de algo más honesto, más distante, sí, pero también menos basado en culpa, manipulación y dependencia silenciosa.
Aaron comenzó terapia después de la venta de la casa, y aunque durante mucho tiempo culpó a la madre por todo lo ocurrido, poco a poco empezó a reconocer partes de la dinámica que ambas ayudaron a construir durante décadas. June, por su parte, dejó de pedir perdón por existir. Vendió el viejo apartamento de Milwaukee, se mudó a una ciudad menor cerca de un lago tranquilo, y empezó finalmente a usar parte del dinero recuperado para vivir experiencias que siempre postergó. Viajó. Compró ropa sin culpa. Aprendió pintura. Hizo amistades tardías. Y aunque todavía existían noches donde recordaba la frase brutal pronunciada por su hija aquel cumpleaños, ya no sentía que esas palabras definieran su valor como persona. Porque la mayor transformación de June no fue financiera, fue emocional. A los 72 años, después de una vida entera creyendo que amar significaba desaparecer para sostener a otros, finalmente aprendió algo que nadie jamás le había enseñado. Los límites también son una forma de dignidad.